Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Bueno, pues mira, Diego, voy a intentar explicarte hoy un poco el proceso de comunicación en redes, ¿vale? Y te voy a poner primero un poco en un contexto histórico, ¿vale? Para que podamos entender este modelo de capas. Los primeros sistemas operativos, bueno, realmente los primeros ordenadores que usaban sistemas operativos no usaban redes. Entonces eran sistemas operativos monousuario, ¿vale? Entonces no había nada de internet, ¿no? Efectivamente, no había necesidad de que un ordenador se conectase a nada. Eran equipos que no se conectaban a ningún tipo a ninguna red y por lo tanto operaban en un entorno en el que estaban completamente aislados. Los primeros sistemas operativos que van orientados a integrarse en redes eran pequeñas redes, fundamentalmente eran redes corporativas, ¿vale? Donde teníamos la necesidad de conectar ordenadores en una red aislada. No se conectaban tampoco a una red, pero se conectaba a una red local donde podíamos optimizar los recursos. Por ejemplo, el uso de impresoras o a la hora de compartir algún recurso, el estar en red nos facilitaba esas tareas, pero siempre dentro, en el contexto de que era una red local, en una ubicación, en un edificio. Evidentemente, si ya hay sistemas operativos que tienen que integrarse en redes, pues esos sistemas operativos tenían que incorporar tecnología de red. Y en este caso... Entonces, había redes pero nada de internet. Efectivamente, las primeras redes eran corporativas, eran redes de área local y esas redes estaban sin conectar entre sí. En ese contexto, los sistemas operativos ya llevan soporte de red y llevan cada fabricante de sistemas operativos, pues tenía una suite de protocolos hechos por ellos, basados en propiedad. Por ejemplo, un sistema operativo en red muy popular en aquella época era Nobel, que utilizaba un protocolo de comunicaciones propietario llamado IPX-SPX. Luego Apple usaba el protocolo Appleton y Microsoft pues, usaba NetBEUI. El problema que eso tiene era pues, que estábamos generando sistemas operativos con protocolos que no permitían entre sí comunicar porque no estaban desarrollados bajo una misma pauta, no estaban como un estándar. Si tú tenías una red, tenían que ser todos los ordenadores iguales. O en este caso, como haríamos en la analogía, si tú tienes una persona que habla inglés, la otra habla alemán, entre medias había que poner un interlocutor que pudiese hablar los dos idiomas. Pero eso en redes, que se llama Gateway, supone un coste enorme porque traducir conversaciones simultáneas en dos idiomas da mucha latencia. Entonces, cuando el número de dispositivos que tienen que intercambiar datos en dos lenguajes a través de un intérprete hacía el proceso muy lento y a su vez esa máquina o esas máquinas que actuaban como Gateway tenían un alto costo. Entonces, en ese contexto histórico en el que los fabricantes de sistemas operativos que empiezan a trabajar en redes, cada uno lleva su propia suite de protocolos y hace incompatible la comunicación, pues una organización de estándares decidió sacar un modelo abierto de comunicaciones llamado OSI, que intentaba que fuera un modelo de capas, un sistema de capas que explicase cómo se brinda la comunicación y que eso fuera un patrón para desarrollar nuevos protocolos bajo ese patrón y fueran comunes. Tipo un idioma internacional. Correcto, como si fuera en esa iniciativa con Europa sobre el tema del Esperanto, ¿no? Pues en este caso era como un modelo de capas, por eso se llama sistema abierto de comunicaciones, porque no pretendía que eso fuera una suite de protocolos en particular. Eso lo que era un poco cómo se divide la comunicación en fases, explicar qué pasa en cada capa o en cada fase y que los fabricantes de sistemas operativos, siguiendo ese patrón, generasen protocolos comunes para que no tuviesen ese problema. En ese contexto, la Organización de Estándares Europeo, internacional, la ISO, fue la que desarrolló ese modelo. Su pretensión es que fuera un patrón para desarrollar protocolos comunes. Al final fue más un modelo pedagógico para explicar la comunicación, porque la verdad es que la ISO no tuvo, con ese modelo abierto de comunicaciones, el éxito que pretendía, y es que fuera un patrón de desarrollo para otros fabricantes. ¿Pero ahora todos los ordenadores hablan el mismo idioma o no? Pues mira, ahora todos los ordenadores hablan el mismo idioma porque hablan el protocolo que se usa en Internet.
Paralelamente a esto que te he contado, en ese contexto histórico, donde teníamos los primeros sistemas operativos que trabajaban con protocolos de redes de propiedad basados en fabricantes, estaban haciendo Internet. Y en Internet se desarrolló un protocolo para trabajar en redes, en redes globales, que era el TCP/IP. Es decir, que paralelamente teníamos el TCP/IP en Internet, pero claro, evidentemente Internet no es como ahora. Era una pequeña red ARPANET que unía universidades, que fue desarrollado por el Departamento de Defensa porque su intención era desarrollar una red militar, estratégico-militar, pero usando ese modelo y esa tecnología se empezaron a unir las universidades americanas y nació lo que era la ARPANET. En ese contexto, TCP/IP ya era el protocolo usado en redes, en Internet global. Y en las LANes corporativas o en las LANes de empresas se usaban los protocolos basados en propiedad. Y entre medias nació este modelo holístico de capas para describir la comunicación. Al final, que se ha impuesto ha sido TCP/IP. Es decir, como la red de Internet ha sido una red global y usaba ya TCP/IP heredado, pues lógicamente todos los fabricantes lo que hicieron es, en vez de adoptar el modelo OSI para desarrollar nueva suite de protocolos, adoptaron el TCP/IP como protocolo para usar tanto en redes corporativas como en Internet. Claro, reutilizaron lo de Internet para sus propias redes. Efectivamente. Entonces, todos esos sistemas operativos que incluían Novell, Apple o Microsoft, con sus propias pilas de protocolos, adoptaron TCP/IP como protocolo tanto en LANes como a la hora de ir a Internet para no tener que desarrollar ni nuevas suites y simplemente usar un protocolo que funcionaba y que estaba diseñado por una red global. Pero el modelo OSI, en concreto, este modelo abierto, lo que nos ha servido es como un modelo para explicar cómo se brinda la comunicación en redes. Por lo tanto, a la hora de estudiar cómo funcionan las redes, se ha convertido en el patrón para explicar la comunicación. Ha dividido ese modelo en 7 capas. ¿Es parecido entonces al TCP/IP? Sí. El TCP/IP también se explica con capas. Lo que pasa es que como el TCP/IP es un modelo de capas no tan orientado a explicar la comunicación, sino a explicar cómo funciona el TCP/IP, es menos detallado y en vez de disponer de 7 capas, donde se explica el proceso de comunicación de una forma más profunda, el modelo de TCP/IP se divide en 4. Pero podríamos hacer una analogía entre el modelo de 7 capas y el de 4 porque básicamente son dos modelos que explican la comunicación, una en un sistema abierto sin definir protocolos por capas, porque es un modelo que explica la comunicación de forma genérica, y el TCP/IP que sí le pone nombre a cada capa con protocolos porque es un protocolo que explica cómo funciona específicamente el TCP/IP. Entonces, si te parece, vamos a ver el modelo este de 7 capas para entender cómo se brinda la comunicación. ¿De acuerdo? El modelo OSI, modelo de sistema abierto de comunicaciones, tiene 7 capas. En la parte superior verás que está la capa de aplicación, que es la capa 7. Entendemos que la capa de aplicaciones... Y este modelo de capas quiero que también hagas una abstracción de la realidad. Como es un modelo de capas, quiero que asocies las 7 capas a un ordenador. Tú imagínate que ahora estás en un ordenador y en vez de verlo como un ordenador, lo tienes que ver como un dispositivo que tiene estas 7 capas. Y nos vamos a ubicar en la capa superior, que es la de aplicación, la capa 7. En la capa 7, que es aplicación, tú trabajas con las aplicaciones. Piensa en redes. ¿En redes qué tipo de aplicaciones usas? Usas aplicaciones con texto, ¿no? Para transportar texto, ¿no? Sí, tipo un Word, ¿te refieres? Un Word y quieres transferirlo a un servidor. En vez de guardar en local el documento, lo quieres guardar en un servidor. Sí. También hablaríamos de datos cuando envías un correo electrónico. Tú escribes un mensaje, adjuntas archivos y lo envías. Son aplicaciones de datos, podríamos decir. Pero ya sabes que ahora mismo las redes tienden a ser convergentes. ¿Qué quiere decir que las redes tienden a ser convergentes? Que no solo mandamos datos, texto, sino que ahora ejecutamos aplicaciones que generan vídeo, que generan voz, y converge todo en una misma red convergente. Todo lo del streaming y eso. El streaming, el vídeo, la radio, la televisión a demanda, todos los contenidos multimedia, es decir, se han enriquecido las aplicaciones. Ya no solo operamos con aplicaciones de texto. En cualquier caso, la capa de aplicaciones, la parte más cercana al usuario, donde tú generas la información que quieres transmitir. Pueden ser datos, texto, puede ser voz, o puede ser una imagen, o puede ser vídeo. Perfecto. Entendemos entonces la función de esta capa. Sí. Podríamos poner un ejemplo de la capa de aplicación, el correo electrónico, una aplicación que transmita voz IP utilizando teléfonos, o podría ser, por ejemplo, Skype, que te permite también, aparte de mandar la voz, mandar el vídeo, o intercambiar el escritorio. WhatsApp, por ejemplo, sería una de estas. Efectivamente, la aplicación WhatsApp sería una aplicación que tiene las 3 cosas, porque puedes mandar texto, puedes mandar o adjuntar archivos de todo tipo y además puedes en este caso iniciar conversaciones de voz IP. Todo en uno. También la aplicación se ha convertido como las redes en algo que converge en los 3 tipos de tráfico, ¿no? La capa de presentación, que es la que está inferior a la capa de aplicación, es decir, la capa 6, vamos a ponerla en el contexto de capas, estamos en la capa superior de aplicación, la siguiente presentación tiene 3 funciones. Tú entiendes que los datos, como los hemos generado en la capa de aplicación, son o texto, o es un vídeo, o es voz. Y eso no se puede transportar por una red
Porque hay que convertirlo al sistema de numeración unos y ceros, binario. ¿Por qué? Porque los sistemas telemáticos, como los ordenadores en general, trabajan con electrónica digital, basada en dos estados, representados por un 1 y un 0. Es decir, que todos los datos que hemos generado en la capa de aplicación hay que convertirlos a unos y ceros. No hay que traducirlo. Correcto. En este caso, porque no se pueden transportar por una red tal y como se han generado en la capa superior. Eso se llama codificación. Y es una de las funciones que tiene la capa de presentación. Ahora hay que entender que la capa de presentación, la codificación, lo que tradicionalmente llamamos codec, ¿no? Que los usamos muchas veces, por ejemplo, cuando queremos reproducir una película en casa y tienes que cargar los codes de vídeo o audio, porque si no te faltaría la imagen o te faltaría el audio a la hora de reproducir, por ejemplo, un contenido multimedia, una película, es porque a lo mejor te falta el codec, que son los detalles de cómo representar los datos en la capa de aplicación en base a cómo te han llegado en forma de unos y ceros. Si te falla el codec, ¿qué te sucede? Que te falla o el audio o el vídeo o ambas cosas. Sí. Pues piensa que en este caso la codificación es la forma de que los datos que se han generado en un contexto de texto o de vídeo o de audio hay que convertirlos a unos y ceros. Y los detalles de cómo codificarlos depende del códec que empleemos. Si es texto, utilizaremos por ejemplo el código ASCII, que es el sistema de codificación internacional americano, que lo que hace es agrupar 8 bits y convertirlos a caracteres. De la A a la B a la C. Sí. Es decir, como el código Morse, pero con letras. Es decir, la letra A está representada por 8 bits, la letra C por otros 8 bits. El problema que tiene el código ASCII es que si yo uso en la base unos y ceros y uso 8 campos unos y ceros, 2 a la 8 nos permite representar 256 caracteres. No está mal. Que no está mal, pero evidentemente hay veces que hay aplicaciones que requieren representar más caracteres que los 256. Por ejemplo, imagínate una aplicación que usa chino, japonés o otro idioma no basado en un sistema anglosajón. En ese caso utilizamos un sistema de codificación de texto. La diferencia es que en vez de usar agrupados por 8 los podemos agrupar de 16. Y entonces la combinación de 2 a la 16 es infinitamente mayor. Pero entiendes que al fin y al cabo, cómo codificar texto no es más que los detalles de cómo agrupar unos y ceros para representar luego un carácter al humano, que en este caso son los caracteres con los que está familiarizado porque es su lengua nativa. Eso es codificar. ¿Y todas estas capas van en los dos sentidos? Efectivamente, eso es una pregunta muy interesante, porque yo te he dicho, haz una idea, un ordenador es un dispositivo de 7 capas, si va a comunicar con otro lo tienes que ver como otro dispositivo que también tiene 7 capas. Por lo tanto, yo genero los datos en la capa de aplicación en un ordenador y otro espera recibir esa información correctamente representada en su capa de aplicación en otro ordenador de red. Por lo tanto, dos dispositivos operan con el mismo modelo de capas. Entonces, esto traduce de los datos que sea ceros y unos, o también puede de ceros y unos hacer el proceso inverso. Correcto, que es justamente cuando el receptor reciba ese grupo de unos y ceros, lo está que representar la capa superior. Correcto. Entonces, tenemos claro que en la capa de aplicación generamos la información y en la capa de presentación los codificamos. Recuerda que los codecs pueden ser de texto, hablábamos del ASCII, pero claro, si lo que vas a mandar es voz, hay que utilizar un codec de audio. Y si vas a mandar un vídeo, hay que utilizar un codec de vídeo. Esos codecs ya están definidos en el proceso de comunicación y hay una serie de codecs que solemos usar tradicionalmente en este contexto. Esos codecs tienen que estar puestos en común, como tú dices, porque yo cuando codifico el otro va a tener que hacer el proceso inverso. Claro, ambos tienen que usar el mismo idioma. Correcto, se podría dar un problema. Yo te he mandado los datos codificados con un codec determinado, te han llegado los unos y ceros por la red con integridad, pero al no tener cargado el mismo codec que yo, los representas mal en la capa de aplicación. Por lo tanto, la comunicación implica siempre un acuerdo. Los dos extremos deben tener un acuerdo respecto a cómo codificar, sea audio, sea vídeo o sea texto. Y esa es la función de la capa de presentación. La capa de presentación también incorpora otras capacidades. Normalmente los unos y los ceros, que es lo que vas a mandar por una red, inicialmente los podemos comprimir. ¿Cómo? Una expresión de unos y ceros, buscando patrones comunes, podemos hacer que esa expresión sea de menor longitud. Ese concepto es la compresión. La compresión es opcional, no siempre es obligatoria. Y el cifrado sería que esos datos, en vez de ir solo codificados, modifiquemos. Para que nadie pueda ver lo que mandas, ¿no? Efectivamente, es un acuerdo entre el origen y el destino sobre cómo vamos a cifrar para que cuando el otro le lleguen los unos y los ceros no codificados, sino alterados, cifrados, tengamos un acuerdo puesta en común para saber hacer el proceso reversible y verlo bien. En este caso podemos usar una clave simétrica, con la que los dos, teniendo esa clave, podemos cifrar y descifrar, pero entendemos que tanto la compresión como el cifrado son opcionales. No todas las comunicaciones en redes van comprimidas,
ni todas las comunicaciones en redes es necesario que vaya cifrado. Pero claro, tiene ventajas, ¿no? La confidencialidad en el caso del cifrado y hacer más ligera la comunicación en el caso de la compresión. Claro. Esas son competencias de la capa de presentación. Debajo tendríamos la siguiente capa, sesión, que es la capa número 5. Recuerda, venimos de aplicación, presentación y ahora sesión. Sesión, te voy a poner un ejemplo. La sesión es como un control del diálogo entre el emisor y el receptor. Imagínate que tú estás haciendo un examen online. Ahora ya hacéis exámenes online, ¿no? En algunas ocasiones. Bueno, no mucho. No muchos, pero en un futuro los podéis llegar a hacer. Y además todo lo que es formación por internet, normalmente te suelen hacer pruebas online. Claro, ahí hay mucho. Te voy a poner el contexto de vas a hacer un examen a través de internet. La capa de sesión, ¿qué haría? Primero iniciarías sesión sobre el servidor, iniciarías tu examen y empezarías a realizarlo. Seguramente habrá un temporizador que va descontando el tiempo y tú vas contestando tus preguntas. Tú imagínate que tu examen tiene 50 preguntas y llevas 10 hechas, pero en ese momento la red se interrumpe. Por lo tanto, pierdes el contacto con el equipo donde has recuperado el examen y no puedes, evidentemente, llegar al servidor porque la red se ha interrumpido. Tú tienes cargado el examen y sigues haciendo preguntas, pero estás desacoplado del servidor. Entendemos que esta capa, si se restablece la comunicación, tendría que sincronizar los cambios hechos en el servidor con los cambios que has hecho tú en tu examen en local y sincronizar las modificaciones. Es decir, si tú has hecho 11 preguntas, tienes contestadas y en el servidor se han registrado que tienes 7, cuando se restablezca la comunicación, alguien tiene que decir, oye, que lleva 11 preguntas del lado del cliente porque ha guardado el estado de esta conversación en tu disco duro y el servidor también. Y entonces al reconectar, ¿qué hacemos? Resolver el problema de cuántas preguntas tenías contestadas para que el examen lo puedas retomar en el momento en el que lo dejaste, no tengas que empezar desde cero. Entonces, si no se hubiese roto la comunicación, tendría que estar igual, ¿no? Efectivamente, el problema es que se ha roto la comunicación de forma esporádica, tú has seguido contestando preguntas en tu examen, y en este caso, cuando intentas resincronizar las modificaciones, si la conexión se ha establecido, el servidor tiene un estado de diálogo diferente al tuyo, porque tú has progresado en el examen y el servidor no tenía constancia de que lo había hecho. En este caso, se intentan sincronizar las modificaciones para que tú puedas retomar el examen y seguir donde lo has dejado. Y que tus preguntas contestadas sean todavía contestadas. Y es muy importante porque como te coja lo del servidor y te lo meta a tu examen, claro, luego te resta preguntas. Efectivamente, a lo mejor eso puede darse, se puede dar la comunicación, que tú a la hora de retomar el examen, o sea, a la hora de tomar la conexión, tú a la hora de resolver ese conflicto imponga los valores del servidor y tengas que contestar a 3 o 4 preguntas que ya habías hecho. Pero no pierdes todo el examen. Por lo tanto, esta capa, la capa de sesión, se encarga de iniciar el diálogo, mantener el diálogo y cerrar el diálogo. Muy importante lo de cerrar el diálogo. Tú entiendes que cuando hacemos un examen y cargamos preguntas, el servidor está dedicando unos recursos a tu sesión, a tu examen. Es decir, ese dispositivo que consume memoria, procesador, tiene una serie de recursos destinados a ti como cliente, porque tú estás iniciando un examen y estás en esa sesión. ¿Qué pasaría si tú terminas tu examen y al servidor no le dices que has finalizado la sesión? Te guarda los recursos y se saturaría, porque si tú no finalizas diciendo, oye, el examen está finalizado, dame la nota, y tú liberas los recursos, el servidor se quedaría con esos recursos limitados. Y entonces, como no vas a usar ese servidor tú solo, sino que lo está usando más usuarios, perderíamos rendimiento. Claro, cuando llega el siguiente a hacer un examen, el servidor diría, no tengo espacio. Efectivamente, no tengo memoria, no tengo espacio para almacenar en un buffer todos los recursos que me hace falta para ese examen. Por lo tanto, inicia, mantiene y cierra las conexiones, diálogos entre un cliente y un servidor. Si te fijas, las 3 capas, aplicación, presentación y sesión, que son las 3 capas superiores del modelo de interconexión de comunicaciones abierto, tiene que ver con datos. Los hemos generado, los hemos codificado, los hemos comprimido o cifrados opcionalmente y hemos llevado un control de la aplicación, del diálogo entre aplicaciones. Todo esto está relacionado con las capas superiores, que son 7, 6 y 5, aplicación, presentación y sesión. Todo lo que viene por debajo está más relacionado a cómo transportamos esos datos por una red y que lleguen con integridad, ¿vale? Sí. Todos los datos que están fluyendo en la parte superior nos van a llegar a la capa de transporte, que es la capa 4, que está por debajo. Esta capa se encarga de coger los datos y segmentarlos. Es decir, tú puedes generar muchos datos, pero los datos no se envían por la red como si fuera un chorro de información continua, sino que se segmentan, se hacen trozos. Y se envían como trocitos, como si fuera, imagínate que quisieras transportar un rompecabezas y tienes, cada una de las piezas las vas a ir enviando del emisor al receptor y luego el receptor, cuando tenga todas las piezas, las va a resamblar para ver todo el rompecabezos. Pues piensa que se segmentan. ¿Por qué se segmentan? Se segmentan por 2 razones. Tú tienes una serie de recursos en la red, los switch, los routers, todos estos dispositivos de networking son compartidos. No son para mí solo, sino que hay más dispositivos conectados a esos dispositivos. Si yo no envío la información a trozos,
Entre trozo y trozo que yo estoy enviando, otro podría también mandar sus trozos. Entonces estamos dando la posibilidad de multiplexar conversaciones. Claro, si lo mandas a chorro no dejas manguera para Efectivamente, que otro... correcto. Es decir, tú no darías la oportunidad a otros dispositivos que comparten la electrónica de networking de participar en esa red. Pero ¿no iría más rápido si lo mandases todo seguido? No, porque imagínate que si un dispositivo tiene que enviar información, es muy pesada, que harían los demás establecer un tiempo de latencia hasta que tú termines. Claro, tú irías más rápido, pero el resto no podría mandar Estaría a la nada. espera. Claro, Correcto. claro. Entonces hay que multiplexar. Hombre, lo que han ido evolucionando las redes para que cada vez sean más rápidas. Los puertos son más rápidos, tú eres capaz de mandar más trocitos en menos tiempo, pero sigue siendo atroz la información que se envía por las redes. Lo que es otra cosa, ¿por qué enviamos las cosas a trozos? Si falla la comunicación en redes, las primeras redes eran más inestables que las actuales. Si tú pierdes un trozo, solo tienes que reenviar ese trozo. Claro. Si tú mandas todo como de un golpe, si falla, tienes que volver a enviar todo otra vez. Por lo tanto, no valdría con reenviar un trozo, porque no lo estás enviando a trozos. Claro, si no llega un trozo, te dice el otro ordenador, falta este trozo, y tú solo mandas y ya está. Correcto. Con lo cual resuelves rápidamente el tema de que haya un fallo en la comunicación de red y solo hay que reenviar aquellos trozos que no te llegaron o que te llegaron sin integridad. Entonces, la capa de transporte va a segmentar esa información. A eso se le llaman segmentos. Recuerda, los datos fluyen de arriba y se segmentan en la capa de transporte. Y claro, todo eso también otra vez en dos sentidos. Siempre. Al revés. Efectivamente, el emisor genera los trozos y el receptor también va a generar trozos porque va a comunicar con otro dispositivo, pero inicialmente los va a recibir, por lo tanto recibe trozos. Por lo tanto, entendemos que estos trozos tendrán que llevar algún tipo de identificador para poder saber qué parte de la conversación es y luego poder resamplarlos de forma coherente. Y hacer un seguimiento de que estos trozos llegan con integridad, que es la corrección de errores. Imagínate que a mí un trozo no me ha llegado, pues yo tendré que reclamar el trozo que me falta, porque me falta para componer el mensaje. Claro, decir, me falta el trozo 3. Por lo tanto, la capa de transporte no solo segmenta, hace la comprobación de que cada segmento llegue con integridad al otro extremo de la comunicación. La capa de red, fíjate, hasta ahora hemos hablado de datos, de cómo segmentarlos y corregir los errores, pero la capa de red es muy importante. La capa de red es donde tú identificas a los hosts, a los dispositivos, a los PCs, a los ordenadores, a los dos dispositivos que comunican con un identificador. Todo lo de las IPs y eso. Sí, claro, recuerda que este es el modelo abierto de comunicaciones, no se centra en ningún protocolo en particular, pero si quisiéramos hacer la analogía con el modelo de TCP/IP, el de 4 capas, esto sería la IP de origen, la IP de destino. Vale. Es decir, un identificador de las máquinas. Claro, no tiene por qué ser la IP, pero la IP sería un identificador, un ejemplo, ¿no? En el TCP/IP justamente el que usamos en esta capa. Pero piensa que este, como empezaba a explicar la comunicación, simplemente habla de identificadores de las máquinas, no necesariamente es una IP, ni tiene esa forma necesariamente, porque por ejemplo otra suite de protocolos no usa IP. ¿Vale? Claro. Pero sí que identificamos a las máquinas. Y tienes que pensar también que estos identificadores, ¿recuerdas las primeras redes en el contexto histórico? ¿Cuántas redes había? Solo una. Sí. Si tú trabajas en una sola red, porque es la LAN del edificio, no tienes que identificar la red. Estamos todos en la única y en la misma. Claro. Solo tienes que identificar a las máquinas. Y habría pocos ordenadores dentro de esta red. Efectivamente. Por lo tanto, gastaríamos pocas direcciones y solo identificarían la máquina. Pero piensa una cosa, estamos en una red global como la de Internet y tú estás conectado a esa red. ¿Cuántas redes hay en Internet? Muchísimas. Por lo tanto, no hace falta solo identificar la máquina. Te hace falta identificar en qué red te encuentras. Por lo tanto, tiene que ser una dirección no plana que identifica la máquina. Tiene que ser jerárquica, como una dirección postal. Imagínate, tú quieres mandar una carta y ¿qué haces? Tienes que decir el país, tienes que decir la ciudad, tienes que decir la dirección, tienes que decir el número de portal y hasta la puerta, y hasta el nombre de la persona. ¿Es una estructura plana? No. Te está diciendo dónde está y quién es. Justamente lo que hace una dirección que es jerárquica. Claro, así es mucho más fácil encontrarlo. Correcto, porque estamos comunicando en un entorno global, donde hay redes, millones de redes y millones de dispositivos por cada red. Si no, sería imposible encontrar justo ese ordenador que a saber dónde está. Efectivamente, tienes que saber a qué red dirigirle el paquete y además saber a quién va dirigido como máquina. Sí. Eso se hace en la capa de red utilizando el identificador de origen y el identificador de destino. Lo hemos llamado IP, lo has hecho tú, y me valdría. Una IP es una dirección jerárquica. Es decir, identifica la máquina y la red. Y muy importante, esos identificadores que identifican la máquina y en la red en la que se encuentran, tanto en el origen como el destino, también nos permite, por saber tú en qué red te encuentras, porque tú sabrás en qué red te encuentras si tienes una de esas direcciones, y saber qué host eres, también tendrás un recurso llamado gateway o router en el que tú te apoyas cuando quieres ir a un dispositivo que no está en tu red, porque tú eres consciente de qué red te encuentras al tener ese identificador. Por lo tanto, sabes en qué red estás. Cuando quieres ir a un dispositivo remoto, ya sabes que es remoto, que no está en tu red, y recurres a otro dispositivo que es un intermediario, que eso es un elemento de la red
que se llama router. Entonces, si yo me quiero comunicar con un ordenador de mi propia casa, es por mi red privada. Correcto. Pero si necesito comunicarme con otro ordenador de otro edificio, De cualquier un lugar del servidor, mundo. ya va por el router, ¿no? Que Correcto. se conecta. Por lo tanto, tú tienes que saber, por una tabla de rutas que tú tienes en tu propia máquina, dónde estás tú y apoyarte en otro dispositivo para llegar al resto. Pero tú entiendes que esta capa no solo se encarga de identificar las máquinas en diferentes redes, se encarga también de saber cómo llevar esos paquetes de un sitio al otro. Claro. Digamos que sería como el rutómetro. Seguramente si tú vas a hacer un viaje y no sabes por dónde tienes que ir, consultarías un mapa y primero verías cuál es la ruta mejor o utilizas un sistema de navegación que te lo va diciendo en tiempo real. Claro, no solamente es importante saber de dónde vienes y a dónde vas, sino ver qué camino, qué carretera lleva. Correcto. Toda esa información de cómo llevar esos paquetes hasta el otro extremo la saben los routers de la red. Y tú delegas en ellos para que puedas alcanzar a esos dispositivos. Pero muy importante, aunque tú eres un dispositivo que no eres un router, eres una máquina final, también dispones de una tabla de rutas, donde dices, esta es mi red, no tengo que usar el router, el resto de las redes tengo que usar el router. Entonces tienes una pequeña información, ¿no? La tabla de rutas sería como el Maps de tu propia red, el Google Maps, y el router sería como el Google Maps de todo el mundo. Efectivamente. Que tiene un conocimiento más amplio de las redes que hay fuera, no solo de la que tienes dentro. Y tú tienes un conocimiento solo de lo que hay dentro de tu red y recurres al router para ir al resto. Pero Ajá. esa información la dispones de ellas. Por lo tanto, la capa de red identifica el origen y el destino en una red global y también permite saber cómo enrutar, es decir, cómo llevar esos paquetes de un sitio al otro. Sí. En la capa de transporte, que era la superior, hablamos de segmentos. ¿Recuerdas? Porque Sí. eran trozos. Aquí hablamos de paquetes. El paquete lleva encapsulado el resto de las capas. Es decir, un paquete lleva encapsulado un segmento y un segmento lleva encapsulado los datos. Es decir, Sí. que el proceso este que estamos viendo es un proceso de encapsulado de información. Es como el núcleo de una cebolla. Son los datos y luego vas agregándole información de cada capa para que poder hacer que esos datos lleguen hasta el otro extremo. El otro va quitando esas capas y llega hasta el núcleo que son los datos. Por lo tanto, esto es un proceso de encapsulado y el receptor de desencapsulado. Va tipo uniendo los trozos, va cogiendo los paquetes, luego consigue los ceros y unos. Y luego ya lo presentamos te en lo la capa de traduce aplicación. A la aplicación, vale. Correcto. Por último tenemos la capa de enlace, que es la que está debajo de la de red. Y la capa de enlace y la física tiene que ver más con cómo acceder a la red. En el caso de la capa de enlace, cómo acceder a la red. Piensa una cosa. Tú imagínate que ahora mismo estamos en un diálogo tú y yo, pero imagínate que en esta mesa hubiesen más personas y tenemos que hablar todos. Podríamos elegir hablar sin un sistema que lo regule, una persona que dé turnos de palabra. ¿Y cómo lo haríamos? Pues intentaríamos ver cuando hay un espacio donde hay silencio y si tienes que decir algo lo dirías. Es decir, el primero en ver el medio libre, el primero en ocuparlo. El problema que tenemos ahí es que los turnos de palabra, ahí habrá más gente que esté pisando, ¿no? Que no deja hablar a los demás porque no se están dando un turno. Es decir, yo puedo acaparar el medio y usarlo durante el tiempo que nadie me interrumpa. Pero los más charlatanes van a quitar todo el tiempo. Efectivamente. Y puede haber colisiones, porque si hay dos charlatanes en la mesa, ¿qué pasaría? Que nadie se entiende. Claro, nos estaríamos pisando. Luego podrías utilizar un sistema de turnos. En este caso hay un moderador que dice, oye, tu tiempo ha acabado, tienes que esperar hasta que te llegue el turno. Esa forma de acceder a los medios está determinado por la capa de enlace. Y además existen estos dos modelos, uno en el que competimos y hay colisiones y hay otros sistemas en redes que usan turnos. En la actualidad usamos el sistema Ethernet en redes de la local, donde es un sistema de contienda, donde primero ocupar el medio y el primero usarlo. Pero en principio entiendes que la capa de enlace, sin entrar en más detalles, es el que se encarga de determinar cómo acceder a los medios. Sí. El medio, por ejemplo, ¿qué sería? El medio podría ser, en este caso, tú te conectas a una red y puedes usar un cable de cobre, puedes usar un cable de fibra óptica o puedes utilizar una red inalámbrica que no usa medios físicos. Sí. Acceder a los medios es acceder a los canales por los que transmites la información. Y tú entiendes que te hará falta algo en tu ordenador para ensamblarte a esa red, ¿no? Sí. Esa electrónica o esa plaquita se llama adaptador de red, porque justamente es el que te ensambla una red, que puede ser por cobre, por fibra o inalámbrica, utilizando antenas de radio. Entonces, si hay mucha gente conectada a una wifi y estás en vez de por turnos, el primero que hable habla, si eres el primero en empezar a descargarte una aplicación,
vas a tener preferencia ante el resto. Recuerda que la comunicación se brinda por paquetes, a trozos, segmentos, por lo tanto, Ajá. entre trozo y trozo, alguien se podría meter entre medias de los que están compartiendo los canales de Claro, dejas un poco de hueco, ¿no? Claro, es que entre intervalo e intervalo, ves si el canal está ocupado, te retienes. Y si está libre, Sí. lo usas. El hecho de que tú transmites a trozos le da la oportunidad a otros dispositivos usando los canales de radio a verlo libre y ocuparlo. Y tú ya te tienes que retener. Ah, ¿Vale? claro, si tú Y haces si- una pequeña pausa se te cuela otra, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que eso eran las redes antiguas, ya no funciona exactamente así, funciona de una forma más eficiente, pero creo que para entender el modelo de capas es mejor que lo dejemos en ese contexto. Vale. En el que hay una serie de... hay un sistema de contención por ocupar los medios y si está el medio ocupado te retienes. Que es así es como funciona la tecnología Ethernet originariamente. Ah, ahora hay cosas complejas. Ahí, ¿no? por la electrónica de networking que usamos en redes es más eficiente, pero no vamos a entrar en esos detalles. Y luego tendríamos la capa física, la última. La física, ¿cómo la relacionaríamos? Con todo lo que es la electrónica, los cables y el tipo de transceptor que usamos para ensamblarnos a esa red. Te pongo, por ejemplo, cable de cobre para conectar una red es un cable trenzado, Sí. usa un conector y tu tarjeta de red tiene que tener ese conector para enchufar. Claro. Es decir, es una electrónica. Si no puedes meter el cable, Estamos más poco en te el va a plano servir. físico, ¿no? Es decir, tú tienes que Sí. pinchar un cable en una tarjeta si usas cobre, o si es fibra óptica utilizarás un adaptador de fibra. La diferencia entre que sea cobre es que mandamos patrones electromagnéticos, si es fibra patrones ópticos y si es inalámbrica no usamos medios, usamos una antena y transferimos por un espectro de radio. Claro, pero siempre te va a hacer falta algo Siempre te va a hacer físico. falta una tarjeta. Esa tarjeta, por eso hacía hincapié en las dos últimas capas, enlace y física ya van embebidas en la tarjeta de red. Porque la tarjeta cuando la adquieres una tarjeta con el protocolo Ethernet probablemente. Ya lleva embebida la capa 2. Determina cómo acceder Claro. a los medios. La tarjeta que es algo físico, Es físico, ya te lleva los protocolos y de todo, enlace, de más enlace. evidentemente el plano físico. Claro, la Y tú- antena o lo que sea. Efectivamente, y tú te compras una tarjeta en función de dónde la vas a ensamblar. Por tanto, Claro. si es para una red wifi, la compras con antena. Si es para una red de cobre, la compras con un conector hembra RJ45 donde enchufas el cable. Sí. Y si es de fibra, para enchufar el cable de fibra. Pero aquí es muy importante la capa física entender que lo que te han llegado son unos y ceros, ¿no? Sí. Que ya se produjeron en la capa de presentación, ¿recuerdas? Sí. Los unos y ceros, ¿en qué se traducen? En un cable. Si es cobre, en un patrón electromagnético. Sí. Si es fibra, son pulsos de luz. Y si es radio, se convierten los unos y ceros en señales de radio. ¿Entiendes que en este caso vamos a convertir los datos que inicialmente eran texto, voz y datos, se convirtieron en unos y ceros y aquí en la última capa se van a convertir a un patrón que es legible en los medios para que podamos transmitir por ahí? Sí, que en vez de ser ceros y unos son ceros y unos, pero dentro de un cable o Efectivamente. una onda. Podríamos mantener el concepto 0 y 1, porque son señales que vamos a enviar por el cable, pero ya no son exactamente un 0 y 1, es la Claro. representación de un 0 en forma de una energía eléctrica, en el caso de un patrón electromagnético Sí. o un pulso de luz. Por ejemplo, la presencia de luz o la ausencia de luz daría un 0 y un 1. ¿Entiendes? Claro, sí. Recuerda que estas son todas las capas, así se brinda la comunicación en redes. Tu ordenador, que son estas 7 capas. Encapsulado, proceso en el que yo genero los datos. Recuerda que cada una de estas capas va a llegar una información de control. Te pongo una analogía. Tú cuando mandas una carta por el servicio postal, lo importante es el mensaje que metes en tu carta dentro de un sobre. Sí, ¿Por qué pones un sobre y pones información en el sobre? para que no se pierda la carta. Correcto, pues exactamente lo que hace cada una de estas capas. Te he dicho, ¿qué hace cada capa? ¿Qué rol tiene la comunicación? ¿Es información útil la capa de presentación, sesión, transporte y red? ¿Es el mensaje? No, pero es necesaria para que los datos se puedan codificar, se puedan transportar y se puedan enviar Claro, y ahí recibir hay por un una red. montón de sobres que metes dentro de sobres. y Ese sobres. proceso de encapsulado, y tú cuando recibes ese sobre, lo único que empieza el receptor es aquí a analizar la información. En el fondo podríamos decir que si vemos el modelo OSI en dos ordenadores, repetiríamos este modelo 2 veces. La capa de aplicación habla con la capa de aplicación, la de presentación con la de presentación, pero no lo hacen directamente, porque a mí me llega la información encapsulada. Voy Sí. desencapsulando hasta que llego a la capa de aplicación en el receptor y presento los datos. Cada que me envían. información que quieres mandar tienes que pasar por todo el proceso. Correcto. Y luego al llegar todo el proceso al revés para llegar. Pero claro, lo hará rapidísimo. Claro, eso pasa a la velocidad de la luz. Claro. En el caso de la En la transmisión. fibra, y en este caso, efectivamente, el proceso de encapsular es muy rápido. Si hay que entender que el encapsulado
te va a agregar latencia a la comunicación, igual que el desencapsulado, pero con los equipos que de actualidad eso pasa tan rápido que no es perceptible. Claro, antiguamente iría más lento porque claro, tardaría más en hacer cada paso. Y te pongo un ejemplo, tú imagínate cuando estás viendo vídeos por internet y los estás recibiendo en tu ordenador. Te puedes Sí. imaginar la cantidad de segmentos que estás recibiendo con esa información de control, lo estás resamblando y los estás presentando en un streaming corrido de vídeo. Sí. Las primeras redes eran muy lentas y el vídeo se veía a saltos, ahora en la actualidad no pasa. Pero es porque todo ha mejorado, tanto el rendimiento de las redes como el rendimiento de tu propio dispositivo. Lo hace tan rápido que puedo ver un vídeo en directo. Efectivamente. Pues esta es la maravilla de la comunicación. ¿Y a qué se le ocurrió este modelo de capas? Pues fundamentalmente el modelo de capas es muy interesante por el tema de que este modelo también se desarrolla en capas por una razón. Evidentemente hemos dividido una tarea muy complicada en tareas más pequeñas que son más fáciles de explicar, desde el punto de vista de cómo te lo he enseñado, ¿verdad? Pero tú piensa una cosa, si ahora cambia la capa de enlace y física, es decir, cambiamos la tarjeta de red, no hay que redefinir las capas superiores. Claro, sí, ahora claro, cuando antes no había fibra, añades fibra, cambias las últimas capas y ya está, el resto te lo hace igual. Exactamente. ¿Entiendes entonces que los protocolos de comunicación que residen en las capas superiores no se ven afectados por las capas inferiores? Por lo tanto, Sí. el modelo de capas, que solemos llamarlo modelo holístico, está pensado por eso. No es solo un proceso de explicación sencillo, está pensado con que cualquier cambio que emerja en capas inferiores, en este caso porque va a haber nuevos dispositivos más inteligentes, con más capacidad, no hay que redefinir lo que está encima. Sí, y claro, si quiero una nueva aplicación, tampoco tengo por qué cambiar todo. Efectivamente. Lo traduzco también a ceros y unos y hago todo el proceso igual, ¿no? Correcto. Pues digo, esa es la comunicación. ¿Te ha gustado? ¿Lo has entendido? Sí. Pues me alegro mucho. Ha sido un placer, Diego.